Hola, ¿qué tal a todas y a todos? ¿Cómo están? A las 7:00 iniciamos. ¿Cómo están? ¿Se me pueden colocar la pantallita? Javiera, Esteban, Fernanda, Karen, Wilson Rojas, Cristina. Chicos, colegas, ¿les parece que, porque son las 7:00 ahora, podamos esperar 3 minutos para que se puedan conectar más profesionales, más colegas? ¿Están de acuerdo? ¿Se me Sí, hacen así con el dedito? de acuerdo. Ya, 3 minutos. Son las 7:01, 7:04. Ya. Hola, Esteban. Ya. Tenemos, según mi computador, las 7:04. ¿Les parece que comencemos? ¿Se me hace así con el dedito? Ya. Primero que todo, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos los colegas que disponen de su tiempo para estar en una jornada de camaradería, de reflexión, acerca de un tema súper atingente que a nosotros como colegas no podemos quedar, digamos, no podemos hacer quedar, omitir, digamos, acerca de la ley de descentralización y el nuevo proceso de reestructuración de la institucionalidad pública. ¿Ya? Va llegando más gente, así que estoy hablando y estoy admitiendo. ¿Ya? Por tanto, este conversatorio ha sido coordinado y diseñado a través de Socetur, la Sociedad de Investigadores de Turismo, también con la gente de APROTUR, tenemos una súper buena relación, y también con MECH, con Mujer en Turismo. Estas cuatro instituciones, nosotros como Fundet no somos gremios, somos una red de voluntarios y voluntarias, pero quisimos hacer este esfuerzo para poder tener una visión en conjunto acerca de la ley, porque hay un montón de vacíos, interpretaciones, o silencios, y nosotros como profesionales del área que creemos, nosotros por la red de voluntarios y voluntarias, que debemos tener una voz, ¿ya? Acerca de si se está fortaleciendo la institucionalidad pública o derechamente es un fracaso, ¿ya? Así que les voy a dar la palabra a los moderadores, a las moderadoras y moderadores de este encuentro, ¿ya? Tenemos presupuestado estar hasta las 8:10 nomás, ¿ya? La idea es que la gente vaya activando las cámaras para poder ir sacando pantallazos
y después obviamente mañana poder hacer un hito comunicacional a través de las redes sociales, ¿ya? Melissa Gutiérrez de Societour, un saludito. Gracias, Fernando. Sí, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Aquí Melissa Gutiérrez, presidenta de la Sociedad de Investigadores de Turismo, ¿cierto? De Chile. Bueno, representamos bastantes socios, cerca de 78 por ahí, que están distribuidos en diferentes regiones del país y también algunos haciendo sus estudios también fuera del país, ¿cierto? En España y Brasil principalmente. Así que con harta gana de esta conversación de hoy. Buenísimo, Melissa. Pamela, de Mech, Mujer en Turismo, unas palabritas. Hola, Pamela Villagra, periodista, parte del directorio 2025 de Mujeres en Turismo Chile, un gremio que reúne a alrededor de 75 emprendedoras, dirigentes, guías y de un gran multiverso dentro del turismo y con una representatividad amplia a nivel regional. Y abogamos, ¿cierto?, siempre por esto, sobre todo por la discusión fraterna y por la inclusión, que es muy importante, y también cómo empujar el turismo de una manera sostenible. Gracias, Pamela. Pedro Pablo, Gracias, Fernando. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a todas. Gracias por estar acá. Me presento, soy Pedro Pablo González, soy socio de APROTOUR. No pertenezco a la directiva como tal, ya que justo en APROTOUR nos encontramos dentro de un proceso de reelección para la directiva, así que yo soy parte del equipo de TRICE. Pero obviamente estoy en representación del gremio, ya que es importante poder conversar este tipo de instancias de una manera un poco fraterna, como comentaban los chicos recién, así que para eso estamos acá. Muchas gracias por la invitación. buenísimo. Esperen un momento porque estoy hablando y estoy recibiendo gente que está en espera, ¿no? Un segundo. Ahí lo acepté. Somos 23. Entonces, aquí están todos. Ya. Seguramente va a ir llegando colegas un poco más tarde, igual los voy a ir aceptando. Bueno, la dinámica es la siguiente, ¿ya? Todos los que tenemos acá, porque estamos interesados en conocer la ley, queremos tener voz y voto y que ojalá esto se materialice en no una especie de comunicado, sino con un manifiesto acerca de cuál es nuestra visión como profesionales del turismo, ¿ya? Con respecto a la ley de descentralización. Si estamos a favor, si estamos en contra, si fortalece la institucionalidad o falta información, ¿ya? Entonces la idea es que sea un espacio súper fraterno, súper relajado, donde todas y todas podamos colaborar, ¿ya? Todas y todos podamos generar estas discusiones. Por tanto, las dinámicas van a ser del conversatorio a través de su botón de reacciones, ¿ya? Ustedes pueden levantar la manito y por orden de llegada, yo tengo acá que me va a aparecer el primer profesional que levantó la mano y va a tener derecho a opinar, ¿ya? Esta conversación está grabada, después yo la vamos a subir al canal de YouTube de Funder Chile para que ustedes puedan tener acceso libre y puedan también comentar, ¿ya? Así que, si sigue, somos 25, se van a ir sumando más, ¿ya? La primera pregunta, y dejo el micrófono abierto, es: ¿qué les parece la nueva ley de descentralización para nuestra profesión? ¿Están de acuerdo? ¿Están a favor? ¿En contra? Si alguien puede levantar el dedito y puede dar su pequeña opinión a partir de este momento. Opinemos. Pamela. A ver, yo lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que es la etimología, porque el lenguaje constituye realidad y la claridad conceptual nos ayuda a un debate un poquito más limpio siempre, ¿no? Lo primero es que creo que desde lo que se ha leído en las últimas semanas y a propósito del comunicado del que me imagino buena parte estamos en conocimiento de los profesionales de Cernatur, los trabajadores, en el fondo, creo que hablar de la ley como de descentralización del turismo es un error de base, ¿sí? Lo que es ley es la descentralización en todas sus escalas y lo que se ha decidido desde diciembre del año pasado es un mecanismo que la ley permite para transferir competencias. Pero esto es importante porque ahí hay un punto normativo que hace una diferencia como bien importante, ¿no? Como para aproximarnos o no, ¿no? Entonces, esto es lo primero que creo que entre nosotros tenemos que tener como claro, porque hay mucha confusión sobre cómo es, desde cuándo, desde dónde
y qué implica, ¿no? Y sobre eso son un poco las consecuencias sobre nuestro análisis de lo bueno y lo malo. Dicho eso, en ese mecanismo, yo no creo que la descentralización es algo positivo, sobre todo desde la parte presupuestaria de la institucionalidad de promoción, en este caso de Cernatur, ¿sí? En el caso de las regiones que están siendo, vamos a llamarlas piloto, no es la terminología correcta, pero las primeras que están trabajando, el caso de O'Higgins, que es el más cercano y del que yo más además me puedo ceñir porque tengo mayor vinculación. Digamos que el presupuesto de ejecución de esas competencias que se van a traspasar ahora, o buena parte de ellas para el Cernatur local, dependen, por ejemplo, precisamente de FNDR. La mayoría de los financiamientos de las oficinas regionales de Cernatur para sus ejecuciones dependen de FNDR. Es decir, ya estamos hablando de una vinculación preexistente respecto de la relación con los gobiernos regionales. Pero los gobiernos regionales se transformaban al final solo como en financistas de alguna manera, ¿no? En traspasos de recursos y no tenían la capacidad ni técnica para elaborar políticas públicas en conjunto para desarrollo territorial y para que el turismo tuviera un poco más de pertinencia local. En ese sentido, hablar de una descentralización de competencias para que los gobiernos regionales puedan poner ciertos énfasis a propósito desde sus realidades y competencias locales, a priori resulta lógico, me parece a mí. Me parece como deseable, como que haya más pertinencia para las tomas de decisiones respecto de las realidades locales. Sin embargo, y ahí es donde están un poco las dificultades de la aprobación, hasta ahí está todo bien, pero el tema es que el gobierno regional nunca ha tenido competencias de turismo profesionales instaladas, ¿no? Nunca contó, así como las DIFOI, que son un poco las que ven estos temas, dentro de las direcciones de fomento, no cuentan como con el área de turismo, como para que ya vayan entendiendo. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar un poquito esta idea de las comisiones de servicio, porque en el fondo son los propios funcionarios de Cernatur que van a pasar para acá, para ir generando este camino que además no es, ahora estamos todos en la dialéctica del protocolo, ¿no? Porque no hay nadie que esté ejecutando esto, están aproximándose a la ejecución, esto es muy importante también decirlo, es decir, el protocolo lo que está señalando es todavía están en fases de Contraloría y de CORES. Los CORES tienen que aprobar toda esta movida antes de nada y luego que el CORE en cada gobierno regional diga, ok, pasa a Contraloría. Estamos hablando de que esto se va a empezar a ejecutar a partir de más o menos enero del 26. ¿Y eso qué es lo que ha significado? Y es la parte donde yo veo la parte negativa del proceso, es que en esta adecuación de protocolo no contamos con estos meses baldíos. Entonces, lo que está pasando es que hay una inercia del desarrollo territorial en las regiones que están avanzando hacia esa implementación de descentralización. Qué bueno, Pamela, qué buena opinión. Yo también coincido, pues después voy a dar mi opinión al final. Así que, algún colega que quiera dar una opinión certera, técnica, todo está grabado, así que va a ser parte de este mini documento. Colegas, los 31 que están conectados, ¿alguna mano levantada? Karen, Wilson, Sebastián, Cristina, Jayera, Melissa, Paz, Lilia, Leila, Romy, James, James. ¿Algún comentario? Ya, pues mientras que nadie se opina, yo voy a dar mi opinión. A ver, nosotros como red de voluntarios, Fundet, ¿ya? Nosotros queremos construir un centro de pensamiento, ¿ya? Que es muy parecido a lo que construyó en Cataluña el profesor Enes Cañada. Es básicamente eso. Pero se sustenta a través de una red de voluntarios y voluntarios. Y a nosotros somos pro de 3 aspectos clave. 1, la justicia social. 2, la profesionalización de la actividad. Y tercero, súper importante, es robustecer la institucionalidad pública, ¿ya? Obviamente que ahí viene la profesionalización de la actividad, que no tengamos que sorpresas con gestores de destino que son de otras profesiones que no están preparados o preparados, sino que nosotros creemos que en Chile hay varios profesionales de distintas áreas que son muy buenos, ¿ya? Y bajo ese contexto, a mí personalmente, lo digo como Fernando,
nos interesa mucho que esta institucionalidad tenga más musculatura, ya, se refuerce más. Ahora, el Ministerio del Turismo, por esta ley, creo yo, por lo que estuve investigando, ya se cae, independiente que no sea lo más eficiente, porque la gente puede decir, claro, otro ministerio más gasto en el Estado, pero es una señal política y técnica importante que Chile tiene un ministerio, ¿ya? Por tanto, y si se va a los gobiernos regionales, todos sabemos que los gobiernos regionales tienen cada 4 años la elección de un gobernador o gobernadora y está sujeto a el vaivén político del candidato A o B. Entonces, creemos que podamos que no tener cierta expertise ahí. A mí personalmente, como para terminar, me interesa mucho fortalecer la institucionalidad pública del turismo, ¿ya? Y por lo que estuve investigando, yo creo que en el corto plazo, mediano plazo, eso no se va a ver reflejado. Ya, creo que Chile merece también no solamente promoción turística, sino que también fortalecimiento de las bases, planificación, gestión de los destinos, cómo vinculamos el turismo también con un tema social y ambiental. Entonces creo que se puede politizar mucho este proceso, ¿ya? Y a mí todo lo que tenga razón con politizar en exceso, a mí me genera mucho ruido. ¿Ya? Esa es mi opinión personal, viendo que llegan más opiniones. ¿Alguna opinión más, chicos? De los 32 que estamos conectados. Esteban Smunowitz. Marcela, Roberto Ninat, Camila Silva, Víctor Escudero. Hola, buenas. Hola Nicolás, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas De tardes. Chiloé. Sí, Vancouver. Saludos ahí, Buenas. colega. Escuchamos tu opinión, Nico. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien, sí. Aló, Te escuchamos bien, Nico. Se fue a cero. Y que está en Chiloé. Sí, a ver, mientras vuelve, a ver, yo me he leído bien el proceso y bueno, como O'Higgins, yo trabajo a título personal, no desde Mujer en Turismo, pero tengo esta posibilidad de estar en esa región que está haciendo la transferencia. Y aunque hay cosas que me suponen ciertas dudas de cómo va luego a ejecutarse, aquí están, al menos desde el papel, ojo, porque, insisto, aquí esto se está recién tejiendo, ¿sí? No hay ninguna transferencia, no hay ninguna competencia transferida aún, y no hay ningún profesional que esté yendo en comisión de servicio aún, ¿sí? Ni siquiera están designados ni nombres. Esto es importante, no hay nada, está el protocolo de cómo se va más o menos a hacer y qué es lo que se va a transferir. Y aquí hay una cosa bien interesante que yo creo que esa parte es positiva. Una es, por ejemplo, que Cernatur, porque el tema aquí, la pregunta es, no, pero esto es lo que tú decías, Fernando, es como, estamos en los 50 años, además de Cernatur, estamos atentando contra Cernatur y acabando con una institucionalidad de promoción que ha estado ahí, no sé. Bueno, yo creo que no es un atentado en regla, pero sí es una división de funciones para que la oficina de Cernatur se concentre en su esencia por la cual nació, que es la promoción, ¿sí? La promoción internacional. Y la competencia que se transfiere es el desarrollo de destino local, que es muy distinta a la promoción. La promoción queda siempre sujeta a la oficina regional, es decir, en este periodo de transferencia no desaparece Cernatur regional, son solo las transferencias Bueno, consideran en que deben haber mínimo unos 3 profesionales del turismo en los gobiernos regionales, de los cuales al menos 2 deben ser de Cernatur o 1 debe ser de Cernatur. Incluso la DIPRES tiene una partida presupuestaria para apoyar la contratación de un tercer profesional para generar este proceso. Este proceso va de 6 meses a 4 años dependiendo de la competencia transferida. Ojo, no son todas las... ¿Cuál es una de las que despierta susceptibilidades? La SOI, ¿sí?
La SOIT, la selección de SOIT, la habilitación de SOIT, el acompañamiento de la SOIT y todo lo que tiene que ver con el SOIT es lo que genera preocupación, porque la SOIT depende hoy día de Cernatur y es una competencia que va a pasar al gobierno regional. Pero si tú me preguntas, tiene todo el sentido, porque ¿qué es la SOIT en estricto rigor? ¿Qué es una SOIT? Un instrumento de planificación para mí. Planificación, claro. Y es una construcción de destino. ¿Quién? No puedes comer de la bolsa, no estás mal educado. No, efectivamente, no debiera. Quiero decir con esto que es algo que tiene sentido. Y yo entiendo que los gobiernos regionales rotan, pero se supone que debiera haber un plan de desarrollo que abra potencialidades. Hay Hay alguien un que tiene el micrófono abierto. encendido. Creo, Javiera, yo creo que la podéis silenciar. Sí. Creo que es Javiera. ¿Cómo se llaman? Que hay varios. ¿Javiera cuánto? A Castillo, a ProTour, creo, porque es lo que me vibra a mí en la pantalla. Bueno, entonces, por ejemplo, eso es una de las competencias. Ay, Entonces, perdón. tranquila, no pasa nada. Pero entonces digo que frente a esa competencia, si fuéramos yo creo que esta es la confusión, como no sabemos qué es lo que se está transfiriendo, ¿cachai? Entonces ya, una de las cosas que va a dejar de depender, comillas, de Cernatur y pasa al gobierno regional, pero esto era algo que discutíamos Mujeres en Turismo, que veíamos cosas buenas, cosas malas, pero entre las malas de todo esto es como, ¿y ahora quién va a fiscalizar al gobierno regional frente a esta competencia de turismo, ¿no? O sea, como, ¿dónde vamos a tener Es juez y parte, po. Exactamente, juez y parte. Entonces, ¿cierto? Esa era como nuestra duda, y de hecho está Paz por ahí que la veo, está la Marce, que también es parte del directorio, hay muchas socias. Esto fue una discusión de directorio, como se quedan como juez y parte, pero resulta que yo estuve justo en una reunión la semana pasada, un poquito previo a esto, y no, pues el protocolo de actuación dice que entre los 6 y los 4 años hay un comité compuesto por gente administrativa de la DIPRES más Cernatur Nacional con una minuta de evaluación y una rúbrica que les exigen por cada 6 meses, una vez que empiece a funcionar la transferencia, les exigen indicadores sobre la SOIT, sobre las capacitaciones de empresa, sobre la planificación de destino y sobre la promoción nacional, que son las 4 fuertes que se transfieren. Y Cernatur se va a concentrar en fomentar el turismo interno, concentrarse absolutamente en la promoción internacional y elaborar políticas públicas que permitan a nivel nacional poner al turismo en el centro de la discusión a propósito de la estrategia de turismo 2020. Oye, si tú lo leís bien, es bueno. Si el problema, o sea, en el papel es bueno. Si el problema de esto es que esta hueá, perdón, dijo la princesa, esto va a empezar a operar en enero. Y entonces estamos en mayo y en las regiones no está pasando nada, porque están todos pendientes de esto. Los funcionarios están nerviosos porque algunos se quieren ir, otros no se quieren ir. Está esta idea de que los que se vayan en comisión de servicio después no van a poder volver, ¿cachai? Aunque las comisiones de servicio van a ir de 6 meses a 4 años. Y como insisto, como no es ley de transferencia de competencias de turismo, es un protocolo en el marco de la ley de descentralización, los profesionales están sujetos al código laboral y ahí, si no se quieren ir y no firman, sigue todo bien y luego tienen que volver a su puesto de trabajo por el que fueron contratados, se van a respetar todos los años de antigüedad, eso lo tiene la DIPRES, fino filipino, ¿cachai? Pero el problema, para mí la mayor problemática de esto, porque en el papel está bien pensado, pero es un papel. El tema es la mecánica de que un profesional técnico se vaya a meter a una oficina de gobierno regional donde nunca ha habido una oficina de turismo, ¿sí? Y hay una cosa que sí es la que a mí no me gusta, dentro de las competencias que se transfieren, que para mí sí se debió haber quedado en Cernatur, es la administración de las oficinas de turismo, de los destinos. O sea, los puntos de información turística pasan a ser de competencia de los gobiernos regionales. Y a mí eso sí que me parece que es un error, porque si estamos teniendo que dotar al gobierno regional de profesionales que les empiecen a ayudar a planificar su política turística para poder acometer estas ejecuciones, la última de las preocupaciones va a ser el punto de información turística, y sabemos nosotros que nos dedicamos a esto, que esa oficina que parece inocua
es muy relevante y ha sido una demanda que montones de localidades, incluidas SOIT, incluidos pueblos patrimonio, han exigido eternamente, porque no hay muchas oficinas, ¿no? Y a Cernatur le costaba, al gobierno regional yo creo que le va a costar el doble. Clarito, Pame. Hoy han llegado varias opiniones. La idea, colegas, es que podamos levantar la reacción del dedito y poder hablar, ¿ya? Pero Esteban Smulovitz me dice que escribió por acá que tiene problemas con la cámara. Voy a leer lo de Esteban y después lo de Camila, pero la idea es que podamos levantar acá el dedito virtual, ¿ya? Esteban dice, y lo pongo en tapete para todas y todos, tengo problemas con mi cámara. Dice, uno, ¿cuáles son las atribuciones concretas que se transfieren a los gobiernos regionales? Ya eso está un poco hablado, ¿cierto? Que era lo que señaló Pamela, ¿cierto? Luego, dos, ¿se transfiere el personal y los recursos financieros asociados a ello, a los GORES, y en qué régimen? Y tercero, dice, ¿se transfiere de manera homogénea o hay una gradualidad temporal regional? Si alguien quiere comentar lo que dice Esteban, porque Esteban está con un problema de cámara. Pamela, tú que eres de O'Higgins. Fíjate en Pero el chat. justo, que estaba leyendo por el otro lado. ¿Cuál era? La de Esteban Smulovitz. Dice que tiene La, problemas con la cámara. Exactamente, exactamente. Que entiendo entonces que los requisitos de declaración, seguimiento, seguirá siendo parte de la titularidad sectorial del turismo. Sí, 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 totalmente. ¿Y quién lo va a llevar? Es este ente turístico al interior del gobierno regional, que tiene todo el sentido, porque en el fondo antes, hasta ayer o hasta hoy, porque hoy sigue vigente todo como todos los días. El tema de las SOIT precisamente es que como dependen de Cernatur y Cernatur no tienen partidas presupuestarias amplias, toda su gestión de desarrollo de pendientes para que la SOIT siga empujando cosas, en el caso de O'Higgins, Rapel, por ejemplo, es difícil porque depende de Cernatur y Cernatur no tiene recursos propios. Entonces, para poder escalar la SOIT, ¿dónde recurre? Al gobierno regional. Final hacen FNDR. Los FNDR permiten desarrollar las SOIT. Entonces, nos damos una vuelta larga para llegar al mismo punto. Entonces, siguen siendo competencias de turismo, pero ahora pasan a ser del propio gobierno regional, que al final es el financista de los destinos que quiere empujar. Esto al final, ¿a qué va a llevar? A que el proceso de SOIT vaya a ser un poco más ágil y vaya a ayudar a que la planificación y el desarrollo de destinos internos para las regiones sea también más eficiente, en el fondo, más ágil en función de esa planificación turística, ¿no? Ahora, bueno, el tema es que esto no tampoco en el proceso de los primeros 6 meses de ejecución, yo creo que tampoco va a pasar mucho, porque, vuelvo y repito, la planificación territorial que hacen los gobiernos regionales consideran al turismo, pero no entienden de turismo, están recién metiéndose en la onda. Entonces, no va a ser tan rápido como queremos, pero yo creo que al año vamos a tener que ver resultados. Y eso no quiere decir que Cernatur y el gobierno van a seguir trabajando juntos, ¿no? Pero van a tener especificaciones de competencias, con lo cual todo el presupuesto que reciba Cernatur regional va a estar apuntado a aquellas cosas que yo no sé en el caso de ustedes, colegas, pero los que estamos más en destino y en planificación, vaya a pedir un presupuesto para una van, para traer periodistas al destino, y no hay plata en Cernatur, para una van, ¿cachai? Entonces ahora todo el presupuesto se va a concentrar en la promoción de aquellas cosas que la planificación territorial, los tour operadores, las agencias, los profesionales del turismo en un lugar estén empujando. Entonces, desde esa perspectiva a mí no me parece tan malo. Yo creo que aquí está confuso. A mí me gustaría compartirles quizás, eso sí, después a través de las correos y a través de Fundet, un par de elementos quizás objetivos, ¿eh? Aquí es como, este es el camino, esto es lo que está declarado en el papel, insisto, como luego sobre la marcha iremos detectando un poquito más de problemáticas, pero lo que está pensado para las transferencias de competencia no me parecen tan mal. ¿Qué otras cosas se transfieren? Aparte de la SOIT, se transfiere la promoción interna del turismo, como el turismo doméstico. Esa parte de encadenamiento para hablar de estas macrozonas. Acuérdense que en Chile llevamos hablando un rato como del desarrollo de turismo desde macrozonas, es decir, la macrozona centro, O'Higgins, Maule, Ñuble, juntos para que llevemos gente y ojalá los de Ñuble viajen a Maule, los de Maule a O'Higgins y viceversa, ¿no? Antes de que pensar en Santiago
y Valparaíso que vayan, ¿no? Lo mismo Santiago Metropolitana, en fin, macrozona. Entonces, bueno, esa planificación de macrozonas ya de desarrollo de promoción interna pasan a ser del gobierno regional y no de Cernatur, porque Cernatur se va a preocupar de solo la promoción internacional de la región, de sus destinos que determinan en conjunto con el gobierno regional. ¿Qué otra cosa? La capacitación. La capacitación del emprendimiento del turismo es otra de las competencias que hoy es de Cernatur. Los talleres, las capacitaciones que hacen, que el Excel, que la cuestión, ya, todos estos cursitos que hacías ahora va a pasar, esas capacitaciones, esas transferencias de competencias van a pasar como al área de turismo del gobierno regional. Ahí es arma de doble filo. Una, porque van a tener más presupuesto para ampliar el radio de posibles capacitados. Pero volvemos al punto cero. El gobierno regional recién están entrando en técnica, entonces ahí les va a suponer tener profesionales, asesores y equipo competentes, ¿cachai? Ahí es donde nosotros tenemos que exigir como que los gobiernos regionales, el profesional contratado no sea político, ¿cachai? No es como el cargo como donde no te quedaste, no, tiene que ser un profesional técnico validado como con un perfil del cargo para que pueda empujar todas estas ejecuciones de manera correcta. Ya, Pame. Es que ahí está el tema personal que, perdón que me meta, que generalmente en nuestro sector, históricamente en los últimos 20 años, hemos tenido esa desgracia de soportar o validar profesionales que no están preparados. Y sabemos que en Chile, yo defiendo mucho a los colegas de turistólogos, como lo llamo yo de cariño, o turistólogas, hay muchos profesores muy bien preparados. Entonces, da como rabia que en la oficina de turismo tanto está, no sé, una persona que puede ser, no sé, kinesióloga, da lo mismo que sea kinesiólogo, pero que no tenga las competencias. Eso también es un tema. Ya. Está entretenido el tema. Voy a partir, la idea, voy a dar estos comentarios por el chat, pero la idea es que siempre levanten la manito, ¿ya? Voy contigo, Wilson. Deja leer lo que dice Camila Silva, de Pucón. Dice, me parece muy lógico que la SOIT pase al GORE, si finalmente gran parte del presupuesto asociado a la SOIT es financiamiento GORE FNDR. Claro, lo que me ha hablado al principio. Generalmente los Pladetur están asociados en su gran mayoría a estudios básicos de FNDR, del RIS, por tanto también tiene esa vuelta. Eso es lo que opina Camila. También Camila dice, estoy súper ciego, ¿verdad? También es importante que el primer hito de la transferencia sea elaborar las políticas regionales de turismo para las regiones que no tienen esa hoja de ruta. Ahí tiene varios likes también la Karen Quesada le puso un like. Ahí Esteban también dio las gracias. Y Camila, a finalizar, dice, hay que ver cómo se aborda ahora la realidad de los GORES, ya que tienen corporaciones de turismo y puede que ahí sí exista una duplicidad de funciones. Te lo digo, ahí hablo yo, porque yo trabajé 4 años en una corporación regional acá en Valparaíso y las corporaciones no están muy, por lo menos en esta región, no está muy protagonista, digamos. Entonces, y también ahí las corporaciones pelean también con Senatur en temas de actividades, se duplican. Ya, gracias Camila. Estaba Wilson Rojas, compañero mío de la ULS. Wilson, Hola Fernando, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? te escuchamos bien, compadre, fuerte y claro. Oye, yo voy a hablar desde mi más pura ignorancia y voy a dejar como cosas tiradas en la mesa. Escuchando a Pamela, estuve escuchando bien atento a Pamela eh, y coincido con tu pensamiento un poco, Fernando, en que esto, ojalá, y hay que estar atento a que no se vaya a politizar. ¿Por qué? Porque los recursos lo aprueban los cores que son políticos. Eh, y si bien es cierto, hay funciones, ¿cierto? Los planes de desarrollo son financiados, ¿cierto? Por el gobierno regional, es distinto a que ellos tomen las decisiones de cómo se va a planificar el turismo y no sean las personas competentes las que estén desarrollando el tipo de turismo. Porque además la propia región va a tener ciertas zonas prioritarias de desarrollo. Y mientras hablaba Pamela, yo trataba de ver, chuta, si de ellos va a depender entonces la SOIT, por ejemplo, y está, no sé, una comuna de la Higuera donde la minería quiere prevalecer, chuta, ¿el gobierno regional va a fomentar el desarrollo por la Higuera? ¿Gobierno regional con alguna tendencia? Entonces, yo creo que ahí hay que tener ojo cómo se va a ir dando el desarrollo regional, aún teniendo los planes que corresponden a 10, 20 años, etcétera,
pero son políticos, po. Entonces van a quizás priorizar, y que es lo que ha pasado en esta región, dependiendo del gobierno de turno, se ha ido fomentando o no fomentando ciertos áreas de desarrollo. Entonces, ahí se ve como compleja esa situación de que efectivamente se pasa al gobierno regional, pero que se politice y que esa persona técnica no tenga tanta decisión técnica, sino que más política que técnica, digamos. Eso. Gracias, Wilson. Un buen comentario. Estaba un aplauso de Pamela, pero un aplauso virtual. Carlos Castillo, voluntario Fundet, también levantó la mano. Carlos, te escuchamos. Hola colega, muy buenas tardes, tirado para noches. Yo voy con la misma línea de Wilson, desde la completa ignorancia. Yo escuché atentamente, de hecho, todo lo que ahora sé de este tema de descentralización es gracias a Pamela. La gran duda que tengo es también lo que decía Wilson con respecto al tema político, porque aquí prácticamente si lo bajamos hasta el átomo público, esto es como que tú le derivaras una oficina de turismo a un municipio. Estas competencias o estas marcas presupuestarias van a ir también en base a un presupuesto anual constante, fijo, o vamos a tener que estar constantemente dependiendo de quién va a ser el futuro gobernador de cada una de las regiones para saber si estos van a tener un protagonismo en el aspecto turístico o no. Lo mismo que de los cores. En el fondo estamos haciendo la bajada de competencia y si bien en muchos de los cores hay una comisión de turismo, están al tanto de cómo funciona el mecanismo, y la duda que tengo también con respecto a esto es, si no me equivoco, Pamela, es la principal que me podría corregir. Tú dijiste algo de que habían como 3 puestos que tendrían que irse en comisión de servicio o que podrían quedar posteriormente fijos en el gobierno regional desde Cernatur o con profesionales dentro del área de turismo. ¿Son lo suficientes para poder manejar el tema de la SOIL, el tema de la planificación, el tema de los emprendimientos y el tema del turismo receptivo propiamente tal? Porque considero que si van a crear una oficina, porque eso prácticamente más que una oficina, yo creo que va a ser como una unidad de turismo dentro de los gobiernos regionales, van a tener el capital humano, obvio, como lo decía el Feña, primero que todo competente para el tema y no van a empezar a cumplir con coteos políticos, o la última raspada de la olla para que el gobierno que está ahora pueda meter gente, o en su defecto puede hacer también una posibilidad de que esto no se pueda dar el interés o la importancia suficiente para que cada gore de alguna manera priorice estos profesionales. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Van a ser planta? ¿Van a ser horario? Esas son como las dudas que surgen, fuera de que ciertas, claro, dentro del tema presupuestario la SOI corresponde, porque obviamente son áreas de planificación, pero en esencia los gores están preparados para poder técnicamente manejar el turismo desde sus regiones. Claro. Gracias, Carlos. Mira, Pamela levantó la mano, pero igual quiero seguir. Si alguien no tengamos, opinemos todos, colegas. Yo creo que este es el espacio. Somos 31, tengo yo acá. No tengamos miedo ni resquemores. Todas las opiniones son válidas, ¿ya? La idea es que no ser oyentes, sino que también tener voz y voto. Todos tenemos derecho, ¿ya? Pami, levanta la No, mano. yo solo eso, como responder o aclarar quizá, si es que sirve. Yo lo que quisiera como que quedáramos es que las SOIT no dependen del gobierno regional la decisión de si es o no, ¿ya? La competencia que se transfiere es de proponer quién puede ser la SOIT, tienen que hacer todo el proceso como todo hijo vecino, y quien decide si es SOIT o no es el Comité de Ministros del Turismo, que es una gobernanza amplia en el que participa Cernatur Nacional, el director, participa Subsecretaría de Turismo, participa Ministro de Economía, participa las culturas, participa Bienes Nacionales, o sea, participa un montón de entes que componen ese comité. Es decir, pero ahora también es así, o sea, Cernatur tampoco decide quién es el SOIT, ¿sí? Ellos elevan zonas SOIT y ese comité decide, ¿ya? Y lo que se transfiere es que ahora el que levanta qué zonas es el gobierno regional. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos intereses creados, siempre van a tener que pasar por ese comité, y si se quieren ranear hay que apelar a que el comité tiene que, los protocolos se tienen que seguir cumpliendo como se han cumplido ahora, para seguir con el protocolo SOI de qué es lo que persigue una SOI, ¿ya? Entonces, eso sigue siendo igual. Eso por un lado. Segundo,
Yo no sé en vuestras regiones, pero en la oficina de Cernatur O'Higgins son 3 profesionales, 4 con un rogante. Entonces, que hayan 3, o sea, que ahora abran en el gobierno regional 3 en términos de número, yo no sé si es suficiente o insuficiente, lo desconozco, no tendría ni siquiera opinión sobre eso, porque no sé, no me lo imagino, pero quiero decir que las oficinas de representación regional no son amplias en número de capital humano. Y al dividir funciones y tener equipos diversos, quizás incluso pueden ser más eficientes, porque hay muchas oficinas regionales que no logra tampoco de Cernatur cumplir con un montón de cosas, precisamente porque tienen que hacer turismo rural, turismo aquí, turismo allá, o sea, no pueden profesionalizarse o depender de un solo sector, tienen que atender muchas demandas, ¿no? No sé, yo no tengo juicio sobre eso, solo estoy explicando como un poco desde el conocimiento que tengo del proceso para ponerlo en la mesa y discutir, ¿no? Pero quería poner el antecedente. Ya, gracias, Pamela. Paz, te voy a dar la palabra al tiro, pero me están escribiendo por interno porque estamos con Léelo, 30. léelo lo escrito, yo espero, lee. No, primero, si pueden activar la cámara para sacar un pantallazo todos acá, porque solamente un minuto. Todos prendamos nuestra camarita para poder sacar un pantallazo, porque he sacado puros pantallazos menos fome, y me están retando. Cristina, Esteban, Denise, Romy Fundet, ¿cierto? Me imagino. Leila, Lilia, Carlos Ortiz, Carlos Castillo. Son un ratito nomás. La Denise con su guagua. Ya. Cristina, Carlos, Sandrino, Sofía, el Alfredo está ahí, la Leila ULS, varios Fundet, hay que decirlo. Hay un, dos, tres. Ahí saqué uno. Voy a. Esperen un segundito que lo voy a mandar acá a mi Drive, que el Drive es un grupo de WhatsApp. Ya, dejen sacar el último, ¿ya? Eh, ya, ahora Cristina Altamirano, falta Romy. Ya, ahí estamos. Un, dos, tres. Ya, y con eso es suficiente. Ya, Paz, te escuchamos. Ya, también voy a hablar desde la mediana ignorancia, pero viendo el tema político, a mí me preocupa. Yo trabajo en una municipalidad y todos los coordinadores municipales o los encargados municipales de turismo y nuestra capacidad de trabajo depende de la orientación política del alcalde de turno. Algunos de nosotros cambiamos con los alcaldes y por lo tanto la inestabilidad del trabajo turístico en las comunas es súper potente. En el Maule somos 30 comunas y hay muchas de ellas, yo te diría 10, sin temor a equivocarme, no tienen. Y lo extrapolo a lo que podría pasar eventualmente si tenemos un gobierno regional y unos cores que no están ni ahí con el turismo. Y que va a ser súper fácil asignar estos 3 profesionales técnicos a técnicos que estén desde su mirada o cercanos a ellos o pagando algún favor político, porque el turismo en algunas regiones, en algunos lugares, es re fácil asignar a nivel comunal al que te hizo la pega. No importa que sepa, que no sepa, que no haya estudiado, que no tenga idea. Entonces eso me preocupa que vaya a pasar, que lleguemos a un gobierno regional X, de la denominación X, de la vereda Z, y que decida que no, que esa plata o que esos recursos, que esas capacidades estarían mejor puestas. Alguien habló de qué pasaría si hay una minera y tal, ¿viste? Que estén puestos en otros intereses. ¿Cómo vamos a asegurarnos que no llegue a pasar eso? Yo entiendo que va a existir alguien que lo fiscalice,
pero vamos a quedar bastante, yo tengo la sensación, bastante al arbitrio de como del interés de ese grupo de gores, más que un interés técnico, profesional por el turismo. A lo mejor es una sensación desde, como dijeron todos mis predecesores, desde la ignorancia, pero es un temor que mientras más leo, menos entiendo. O sea, la PAME nos permite tener una idea súper concisa y clara y transparente, pero no me quita ni una gotita del miedo que tengo a que nos transformemos en, no sé, en un apéndice del gore. No sé, Tal ese cual. es mi temor más profundo. Claro, porque nosotros acá luchamos, damos un poco de nuestro tiempo para fortalecer la actividad, darle musculatura, como se dice, y esto a lo mejor después vamos a volver a vicios de gente que no está preparada. Es como en vez de potenciar la actividad con profesionales preparados, porque yo insisto que en Chile hay muy buenos profesionales, Sandrino también son muy buenos, tengamos que de nuevo estar con esta vaivén de que el candidato de puso tal candidato. Que se transforme en lo que nos pasa en las comunas. Claro, tal cual. ¿Cachai? Que nos va a cambiar ¿cómo se llama? El gobernador y toda su cámara de core, y que van a quedar 2 o 3 core dispuestos a apostar por el turismo y el resto no. ¿Cómo vamos a quedar ahí? ¿Cachai? En qué nivel de certezas vamos a estar? No Tal sé. cual. Ya, mire, Roberto, tú la palabra de una, como se dice, pero insisto, Pamela y Javier están escribiendo por el chat, ojalá podamos levantar la manito, ¿ya? Javiera Castillo de AproTour dice, eso me causa dudas, sobre todo por el lado de la fiscalización de Cernatur. ¿Cómo lo hará el GORE? ¿Fiscalizarán? ¿Quién lo hará? ¿Habrá una oficina aparte? Esa es la reflexión que dice Javiera Castillo. Saludos, Javiera. Lo demás se mantiene lo mismo. Tratemos de hablar por acá, colegas, ¿ya? Porque no puedo estar haciendo las dos bandas. Así que levantar la manito y voz y voto garantizado. Roberto Linat, Fundet. Hola, ¿cómo están? Em, yo voy un poquito en la misma línea de mis colegas que hablaron antes. Voy a hablar un poquito de mis sensaciones, también de mi experiencia relacionándome con el gobierno regional como con Cernatur. Y siento que efectivamente hay cosas en las que esta medida me suena como algo positivo, pero después recuerdo que muchas veces estas relaciones con los gobiernos regionales son muy desde acóplate a lo que el gobierno regional quiere y no a lo que el territorio quiere. Y muchas veces esos pensamientos desde la política, desde los que toman las decisiones arriba, no siempre están definidas desde lo que el territorio y los territorios necesitan. Y yo creo que lo hablaron antes un poco, esas decisiones políticas o visiones políticas no siempre eh, definen las necesidades del territorio y muchas veces se transforman en populismo, en eventos gigantes con cientos de millones de pesos de por medio y sin beneficiar a los territorios en general y beneficiando unos cuantos. Entonces, creo que es peligroso en ese sentido darle atribuciones a los gobiernos regionales, independiente de que esto ya va a pasar y no va a parar. O sea, creo que ya a esta altura hay que asumir un poco que esto se viene y de alguna manera ir criticando de manera activa y constructiva cómo se pueden hacer las cosas mejor. Sí creo que hay ciertos territorios que esta medida puede ser tremendo plus. Ahí, como hablaba, no recuerdo qué colega era, que en ciertas regiones hay muy pocos profesionales de turismo en Cernatur que no dan el abasto para poder tener finalmente acciones relevantes. Creo que puede ser una patada inicial para que esos territorios empiecen a trabajar de manera más activa y planificada, pero quizá en regiones donde ya se ha trabajado el turismo de esa manera durante mucho tiempo y hay una pega como, bueno, yo creo que todos somos conscientes en términos de turismo las cosas se trabajan a largo plazo para ver resultados
y creo que hay muchas cosas que están en este proceso de verse los resultados en un tiempo más y que por esta medida quizá ya no se vean. Entonces, en ese sentido igual siento un poco de remordimiento por la medida, como que fome, pero bueno, como esperando y teniendo un poco de buenas expectativas de lo que puede pasar y también siempre siendo un poco crítico con lo que se viene. Creo que eso también es súper importante, ser crítico, constructivo con las medidas que se nos vienen. Gracias, Roberto. Vale, compadre. Pamela y después Camila Silva, de Pucón. Eso, yo por responder algunas preguntas que me etiquetan y por eso, sigo poniendo datos, ¿eh? No estoy hablando de mi opinión ni de la de MET, o sea, pongo datos del protocolo. Lo primero es que es una transferencia de competencia que no queda al libre albedrío del CORE, ¿ya? Lo que el CORE tiene que aprobar ahora en esta etapa es de si deciden que sí asumen las competencias. Eso sí podría cambiar muchas cosas porque podría haber un consejo regional que diga, ¿sabéis qué? No, y chao. Y que ahí quedamos muertos y no estaríamos ni siquiera teniendo esta discusión. Pero el CORE no puede renegar si se aprueba la transferencia de competencia se ejecuta con unas condiciones. Hay un libelo de condiciones que te exigen y que se evalúan a 6 y 12 meses por un comité, es lo que está declarado. Un comité que compone la Subdere junto con Cernatur Nacional y el regional. Y hay una pauta de evaluación. Y si las competencias no se cumplen en los términos y condiciones de la minuta evaluable, después de la segunda evaluación no cumplida en términos de desarrollo territorial, de planificación de destinos, de promoción local y todas estas cosas, el presidente de la República puede revocar la competencia, es decir, ese mismo comité solicita al presidente de la República que revoque y quedamos en cero y vuelve todo al estado anterior. ¿Ya? Esto es lo que declara el libelo, así funciona. Uno, acabamos de pasar, ¿perdón? No, que eso igual, como estuve investigando, eso existe, el comité de CDI, creo que se llama. Exacto. Entonces, hay un mecanismo, siempre va a haber un mecanismo de control para que esa transferencia se cumpla. Si no se cumple, si no es pertinente, si no hay desarrollo local, si el turismo decae, si los actores reclaman, si los turoperadores dicen que no pasa nada, si no hay SOIT, si todo empieza a irse a la vez, se escala este comité, el comité en esa evaluación de 12 meses que le toca va a tomar indicadores y si esos indicadores que le están exigiendo no se cumplen, adiós, chao, Pérez, ¿ya? O sea, hay un mecanismo de control. Eso es una cosa que está declarada en el libelo, en el documento. Después, segundo, esta transferencia está avalada en un decreto supremo, no es ley, es decreto supremo. Ese decreto supremo supone que este proceso que acabamos de pasar todas las regiones sobre la estrategia regional de desarrollo turismo, ¿sí? Todos, no sé si todos participaron en sus regiones, pero hicieron preguntas, se hicieron mesas desde la estrategia nacional de turismo descentralizada para las estrategias regionales. Y esas estrategias regionales ya tienen un plan de acción a 2030. Las competencias que se transfieren miran al 2030, no va a depender necesariamente del color político. El color político, lo que podría suceder, sí, es que priorice unas por sobre otras para arrancar hasta el 2030, ¿no? Eso efectivamente es una pasada, un riesgo. Pero bueno, quiero decir que no hay una planificación de la nada y lo que se transfiere es la competencia de administrar esa estrategia regional que ya se decidió públicamente y que además hay un mecanismo de control. Ese es el hecho. Si es bueno o es malo, no me pronuncio, yo solo estoy poniendo como antecedente cómo es el mecanismo por el cual se van a desatar estos acontecimientos. Vale, Pame, clarito. Harta opinión. Camila levantó la mano y después Sandrino. ¿Ya? Camila, te escuchamos. Hola, ¿se escucha bien? Súper Hoy bien. estoy muy institucional, no alcancé a cambiarme ropa. Bueno, yo creo que un poco, creo que la PA me dijo mucho, como que ya dijo todo, pero en verdad yo creo que, a ver, yo creo que ni Cernatur estaba siendo tan técnico, creo que también habían ciertos, o sea, dentro de todo igual es técnico, pero también habían algunas como negociaciones con los gobiernos regionales, de cierta forma. Y los gobiernos regionales yo creo que ya estaban decidiendo hace rato
qué proyectos turísticos priorizar y qué no. Yo creo que ahora me parece que haya un proceso con todas las condiciones dadas desde antes, que es como tomáis esto con todas esas condiciones o no te hacís cargo de nada. Creo que es lo mejor porque le pone como cierto marco a traspasar esas funciones a los gobiernos regionales. Creo que 3 profesionales es poquísimo. Nosotros en Pucón somos 15 y solo administramos el turismo de una comuna. Eh, Algo más iba a decir es que creo que se me olvidó. Y yo creo que también es importante, eh, a ver, el empoderamiento de los gremios. Creo que a veces, creo que es necesario que las regiones tengan gremios empoderados, técnicos, competentes, que sean capaces de negociar ciertos mínimos en los territorios. Eso, creo que los destinos turísticos, si quieren consolidarse, también necesitan que los gremios sean técnicos, que sean capaces de hablar técnicamente, de negociar con las autoridades. Y en general, yo estoy como un poco a favor de la transferencia de competencias, porque finalmente había muchos Cernatur que estaban bailando sin presupuesto y que estaban así de verdad en una condición de mucha escasez presupuestaria, y de verdad que creo que es un aporte al menos para las regiones que decidan que los gobiernos regionales pongan financiamiento principalmente a las políticas regionales, a los planes de acción. Creo que es un aporte porque también está un poco, lo muestran los niveles de avance de los planes de acción. O sea, no somos capaces de cumplir los planes de acción porque principalmente nuestros planes de acción de la SOID en Chile dependen de los gobiernos regionales. Y mientras el gobierno regional no esté hablando de turismo directamente, ni poniendo las lucas en turismo o poniéndolas solo donde quiera, tampoco las SOID van a ser un instrumento de planificación efectivo en los territorios. Eso en general. Vale, Camil. Gracias por tu aporte. Levantó la mano Sandrino Llano, vicepresidente de la red de Funde. ¿Sandrino? Sí, gracias, Feña. ¿Me escuchan? Súper bien. Súper. Voy a tratar de prender la cámara. Mira, yo la verdad que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero parcialmente con otras, respecto a lo que planteaba Pamela, por ejemplo, al inicio. Porque, claro, lo que planteaba Pamela es correcto si el rol de Cernatur va a seguir siendo, y como lo mandata, ¿cierto?, en su misión y visión, la promoción del destino, la promoción y marketing del destino. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda, un tremendo perjuicio para las direcciones regionales de Cernatur, en el sentido de los alcances territoriales que tienen las direcciones regionales, ¿vale? Yo me tocó, hoy día trabajo en un municipio, pero me tocó trabajar un par de años en la Dirección Regional de Valparaíso, y realmente el alcance territorial que tiene el servicio es muy bajo, es bajísimo, y yo sé que la realidad en las regiones es muy similar, ¿no? En términos, me refiero a lo que puedan abarcar geográficamente, ¿no? Al contacto directo con los emprendedores, con los empresarios, con los gremios. Entonces, hacer un traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, es decir, llevar, ¿cierto?, a un mínimo de profesionales al Servicio Nacional de Turismo, sabiendo que ya el alcance es bajo o muy bajo respecto al alcance territorial que tienen las direcciones regionales, no me parece. Y además que hemos hablado del tema de la SOIT, ¿cierto? Que efectivamente una de las conferencias, una de las competencias que se traspasa, perdón, tiene relación con la SOIT, pero el nivel de cumplimiento de la SOIT no es solo por los gobiernos regionales, no es solo por el financiamiento que tienen los gobiernos regionales. Hay otros factores que inciden respecto a la creación de los planes de acción de la SOI. Entonces, me parece que disminuir, ¿cierto?, en términos de cantidad y calidad a las direcciones regionales no contribuye absolutamente en nada. Creo que es una política pública que probablemente va a fracasar, justamente como han fracasado las SOI, por ejemplo. Los niveles de cumplimiento de las SOI son bajísimos. Y creo que efectivamente no contribuye en nada volver a disminuir, ¿cierto?, el alcance que tengan las direcciones regionales
siendo que ya es un alcance bajo en términos territoriales. Entonces, me parece que, y lo otro, bueno, el tema de los recursos y la politización de los recursos, o sea, el que no sepa que los recursos en los gobiernos regionales se manejan de manera política, estamos fritos en ese sentido. O sea, todo el mundo sabe que los recursos de los gobiernos regionales se gestionan de manera política. Entonces, la comuna, ¿cierto?, que sea partidaria del gobierno regional o de la gobernadora, va a tener mayor posibilidad o no de tener, ¿cierto?, esa bajada de recursos de la zona de interés turístico, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay muchas más dudas que certezas respecto al traspaso de competencias, pero en particular insisto con esto, en que si ya el alcance de las direcciones regionales de Sanatur es bajo, me parece que con esta jugada, ¿cierto? Va a ser aún más bajo. Y hay algo que está también dentro de la actualización de la Ley 20.423, que es la creación de los centros regionales de turismo, que son estos apéndices de la subsecretaría en regiones. Entonces también, ojo con eso, ¿cierto? En el sentido de que efectivamente los servicios regionales, tales como los conocemos, Cernatur, puedan desaparecer en el mediano plazo. Entonces, a mí me parece un muy mal proyecto, tengo que decirlo, y creo que efectivamente genera muchas dudas, sobre todo a nivel de regiones. Gracias, Sandrino. Levantó la mano, según acá mi registro, Felipe Bravo. Felipe, te escuchamos. Disculpa, estaba solamente probándolo. Disculpa. Ah, ya, ok. ¿Algún comentario más? Porque Esteban está comentando acá por el chat, pero la idea es que levantemos la mano, todas y todos, para dar una opinión, ¿ya? Hay 32 conectados. La idea es que podamos tener una opinión, levantar la mano con el emoji. Emoji, no sé cómo se dice. Ahí levantó la mano, no, no levantó nada. Pamela, ¿para profundizar algo más? Ya para ir como terminando, porque ya son las 8:05. Sé que no hay más comentarios. Bueno, eso, que sí, yo solo como para cerrar, porque además soy una de las que tengo que irse muy puntual, que igual es súper bueno el ejercicio de conversar. Yo creo que estamos desinformados en general, a veces sobreinformados y mucho más desinformados, ¿no? Como que a propósito de la carta de los colegas que hay que analizar y que hay que tener, nos permitimos este debate como para entender mejor. Yo en ese ejercicio también que tenía documentación previa y bueno, he profundizado más, voy a intentar preparar una minuta y la hago llegar quizá a los conectados a los correos que se inscribieron a través de Fundet. Yo solo digo también porque la asociación, digamos, nosotras Mujeres en Turismo, estamos en esta discusión interna también de escucharnos, pero también poniendo un poco el marco, porque esto está medio en pañales, está un poco despelotado. Nosotros no comunicamos, en general el Estado no comunica siempre bien las cosas y eso también conduce a error. Y sobre eso, criticarlo, poner puntos sobre la I, acotar los marcos y también reconocer quizás a cosas buenas, ¿no? Creo que la discusión está abierta, esto es un lienzo abierto todavía. A este enero, insisto, no va a ocurrir mucho porque está todavía esto parado en Contraloría, aquí no hay ningún presupuesto traspasado a buena parte de las 4 regiones que son parte del piloto, Magallanes, Atacama, Aysén y O'Higgins. Hoy día no tienen presupuestos las oficinas de Cernatur de esas regiones porque no están varados en la subdere de Contraloría en el marco de este tema, lo que significa que no pueden ejecutar casi ninguna actuación, ¿sabes? Es que es como todo se va a ir, se está liando y a mí casi me preocupa más eso, como que este protocolo que nos va a llevar a ejecutar en enero algo, nos está haciendo que este 2025, que era un año importante, muchas de las regiones o de los territorios regionales estén parados porque no hay espíritu de planificación ni de presupuesto porque están concentrados en esta transferencia que está siendo un poco confusa, ¿no?
Así que eso, yo agradezco la instancia desde Mujer en Turismo, a nombre de Mujer en Turismo y del directorio y sus socias. Aquí de lo que se trata, yo creo que la descentralización y darle mayor al libre albedrío a los territorios a priori siempre es bueno, confiar en que puedan elegir sus propias batallas, no desde el marco central, pero efectivamente tiene que haber métodos de control para que aseguremos que esas políticas turísticas o esas ejecuciones sean, en nuestro caso, que es lo más importante, sostenibles, eficientes, inclusivas y que se siga apuntando en la dirección correcta sobre todo eso, ¿no? Desde las perspectivas de género, las propias planificaciones, etc. Así que gracias, Fernando, y al equipo por organizarlo y hasta la próxima. Dale. Wilson, colega ULS mío, va a dar la palabra y después yo voy a dar una para ir cerrando, ya es tarde. Wilson Rojas, te escuchamos. Wilson Rojas, te escuchamos. Se fue el Wilson Rojas. Wilson. Ya, bueno, cuando vuelva el Wilson. Ya, una reflexión final nuestra. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Wilson, te escuchamos. Oh, disculpen que me quedé pegado ahí. Oye, en la misma, bueno, tónica de Pamela, agradecerle a la Pamela los documentos previos y orientarnos un poco. Y como dice ella, bueno, esto está súper abierto y hay que estar súper atentos a lo que va a suceder, especialmente en su zona. Pero también súper bueno que se sigan dando estas conversaciones para que lo conversemos, lo discutamos, las cosas buenas, las cosas malas. Si todos estamos de acuerdo con que es bueno la descentralización, pero también hemos tenido un país súper centralizado, entonces las nuevas políticas que se generen también van a ser complejas. Entonces, y también todas las regiones son muy, pero muy distintas, sabiendo que en algunas regiones son súper escasos los profesionales en turismo versus otras que tienen un montón de profesionales del turismo. Entonces, hay que estar súper atento ahí a lo que esté sucediendo y lo que pueda suceder más adelante y también estar conversando, estar ahí un poquito más actualizados todos nosotros, yo el primero, eh, para ver de qué manera se puede mejorar esto, si es que se puede mejorar. Vale, Wilson Rojas, ULS. Ya, para ir a una reflexión final, aquí, bueno, yo como red de voluntarios Fundet, no hay sector económico, social, más pro descentralización que el turismo. Y eso yo siempre lo enseño a los alumnos, ¿ya? Cuando hablamos de turismo es el sector económico más descentralizado del mundo, creo yo, ¿ya? Por tanto, el turismo y la descentralización tienen que ir de la mano. Ahora, a mí también, ahí hablo de manera personal, a mí me gusta fortalecer la autonomía pública. ¿Ya? Personalmente, digo yo, ¿ya? Ya, a mí me gustan una institucionalidad pública fuerte, musculatura, que tome decisiones y que estén los mejores. Entonces ahí, como dice la PAME, no, tal vez hay un poco de nebulosa y no hay certeza, ¿ya? Pero personalmente, yo como Fernando, todo lo que tenga relación con darle musculatura al sector público, un Estado emprendedor, en este caso, para mí siempre va a ser bueno. Y obviamente que se respeten la calidad de los profesionales del sector público y que no sean cambiados al arbitrio de una elección de gobernadores. Son esos dos puntos solamente. Pero cuando hablamos de turismo, hablamos de descentralización, sí o sí. Pero bajarle la calidad a la institucionalidad pública, yo soñaba, o sea, no soñaba, sino que siempre tuve el anhelo del Ministerio de Turismo. Mucha gente decía, vuelvo a repetir, no, pero que aquí, que mucha grasa del Estado. Es una señal política que en Chile teníamos una importancia, ¿ya? Y iba a haber una personalidad política en ese caso. Así que hay que estar atentos. Nosotros con la red de voluntarios estamos siempre generando estos debates. Podemos generar todo lo que está acá. Nosotros tenemos un ciclo de charlas bacanes también. Tenemos el convenio con la radio ADN para poder poner temas que son técnicos de repente y para que todos los podamos conversar. Así que un ejercicio súper lindo de camaradería, de amistad, de poner punto en común. Aquí no hay ni un juicio de nada. Así que por nuestra parte, y seguramente la red de voluntarios está súper también contenta con todo lo que hemos realizado. Voy a ir, si es que no hay una manito levantada, levanten la mano, chiquillos. Sandrino, invito a los colegas a tener más pensamiento crítico. Y también pienso, pensamiento crítico es también súper bueno. La Camila Silva dice, gracias Pamela, este cambio es para mejor. Creo que este cambio es para mejor.
Camila dice que está pro cambio, digamos. Espero que el ecosistema turístico pueda acomodarse en pro del desarrollo. Muy bien. Gracias, Pame, dice. Gracias, Pamela, dice La Paz. Karen Quesada también dice gracias por la información. Fue una charla Mech, dice La Paz. No, sí, también. Carlos Wilson Rojas de AproTour. ¿Ya? Así que eso. No sé si hacemos un último saludo. Si le activamos las cámaras para hacer un saludito así como para las redes. Sofía Pasalauco dice gracias a todos. Prendamos las camaritas. Javiera, Paz, Melissa, Carlos, Cristina Altamirano, Romy, Claudia Marguay, María Elena, María Claudia. Al guante 3. Lilia, prende la cámara, Lilia. Sofía. Ahí sí. Sandrino, ya. Wilson, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya chicos, colegas, que tengan buen descanso. Saludos a todos. Chao, chao. Abrazo, Chao, chao. buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches.